y voy a comenzar con mi experiencia en la clínica. Y quedé realmente conmovida, chicas, con lo que dijeron, porque levantaron palabras o conceptos que para mí son muy movilizadores, tejiendo un poco más lo que yo tenía pensado compartir en este conversatorio, ¿no? Eh, bueno, yo trabajo con adultos, mayormente mujeres. En relación a las mujeres, lo que yo puedo ver en este contexto de alta cuarentena tiene que ver con una profunda sensación de incertidumbre. Pero no es una incertidumbre con un sabor nuevo, porque, digamos, yo creo que ahora las palabras, las emociones y las sensaciones se, se potencian porque además atraviesan el cuerpo mucho más que antes, ¿no? Es lo que yo estoy viendo, por lo menos en mi experiencia. Esta es una incertidumbre de desligadura biosocial. Cándelo, como estabas diciendo, esta red de vínculos que necesitan los adolescentes, creo que nos atraviesa a todos los seres humanos, ¿no? Pero en mis pacientes, esta cuestión de la incertidumbre maximizada que hace revivir otras incertidumbres epocales de nuestro querido país, en nuestro contexto, ¿no? Esta sensación de cierto grado de orfandad también lo veo en la clínica, una orfandad que tiene que ver con esto que quiero como que quede como marca de lo que yo digo, ¿no? Como una desligadura afectiva. ¿En qué sentido? En lo presencial, porque la generación a la que pertenezco, yo voy a cumplir 60 años, y a la generación que mayormente atiendo, éramos de la presencia, éramos de la palabra. Para nosotros lo tecnológico es nuevo, relativamente nuevo en nuestra historia cronológica. Entonces, para muchas de mis pacientes, dentro de sus cuestiones subjetivas, tiene que ver con la problemática en adscribir a las nuevas tecnologías. Que por ahí los llaman la familia y ellas cortan porque no saben atender. Entonces se suma la soledad o el encierro con en algunos casos la imposibilidad de comunicarse, ¿sí? Eh, se, ha, se, ha, se disrumpió la dinámica familiar para mis pacientes en este sentido. Muchas de las pacientes que yo tengo son abuelas. La presencia de los nietos o de un sobrino les organizaba la vida, les hacía canalizar una ternura, no solamente de dar tiempo, sino de dar abrazos. Les organizaba la vida, las hacía jugar. Entonces, hay como, por eso digo, este concepto de orfandad que yo digo es quedarse solo de muchas presencias, de muchos vínculos, de muchos rituales, de muchos organizadores de la vida, ¿sí? Y por otro lado, que eso trabajo con 2 o 3 pacientes víctimas, varones, víctimas de violencia de sus mujeres. Bueno, esto es terrible porque hay testigos generacionales de estas violencias, que son los niños. ¿Cómo estudian estos chicos en estos contextos de tanta conflictiva familiar, vincular, personal? ¿Cómo se hace para estudiar? Yo siempre digo que los seres humanos necesitamos 2 alimentos, el amor y la comida. Siempre digo eso, ¿no? Si no tenemos amor y no tenemos una comida digna, es muy difícil la constitución subjetiva. Bueno, el otro perfil de pacientes que tengo son los TOC, a los cuales cuando yo vi toda la rutina que se debía hacer al entrar a la casa, al ponerse el barbijo, al lavarse las manos, yo lo primero que pensé, ¿cómo van a sufrir estos perfiles patológicos? Entonces, pensemos que alguien que tiene un trastorno obsesivo compulsivo, ante el solo temor de que un virus los ingrese o les ingrese, bueno, todo lo que tenga que ver con los rituales se han exacerbado. En un caso atendí de manera presencial en un consultorio que tengo, por supuesto, acomodado con las nuevas normativas, pero
veía a mi paciente, además de estar con un traje particular, me hizo acordar, no sé si conocen el libro El hombre de la armadura oxidada o algo así, o sea, cómo la gente va quedando atrapada como en una costra y cómo eso va a afectar lo vincular. Y hay, dentro de mi grupo de pacientes hay una sed de presencias que tienen que ver con esas presencias de las cuales somos los de mi generación. La presencia del abrazo, la presencia de la gestualidad. Nosotras sabemos decodificar gestualidades en mi generación. Nosotros sabemos decodificar tonos de voz. No entendemos los emoticones, el sentido superlativo del jajaja en los mensajes. Para nosotros, entonces, todo eso que es generacional, que tiene que ver con hábitos, con códigos, con signos y significados, bueno, también atraviesa, ¿no? Y en el campo de eso en la clínica, ¿no? Y en el campo de lo educacional, eh, siento que los docentes quedamos en una desventaja en este sentido, los que no somos tecnológicos profundos en el sentido de adscribir a las tecnologías como vía de transposición didáctica, bueno, para nosotros fue, para los que son como yo, quiero decir, no para nosotros, los que son, los que les cuesta escribir a las tecnologías, bueno, fue toda una cuestión de resignificación de esta forma de dar clases. En lo académico tenemos armadas las clases para lo presencial, con un calendario. Esta cuestión de generar trabajos prácticos y corregir es un plus que nos cayó como el corona. A ver, Adri, que te copié. La tecnología versus humanismo, ¿no? Quizás sea un paradigma o una pregunta generacional. No sé si los jóvenes se preguntan tecnología versus humanismo, porque quizás lo que ascriben a la tecnología consideran que uno puede darle un tinte humanismo. Yo me quedé pensando en eso de que dijiste, porque por supuesto que yo escribo a lo presencial y a mis viejas cátedras, viejas en 80 días, ¿no? Que para mí es mucho tiempo. Pero esto que dicen que para mí es terrible como una de Nostradamus, la tecnología vino para quedarse, yo creo que hace rato que está la tecnología. Lo que sucede es que nosotros no la necesitábamos. Y me parece que el gran desafío tiene que ver con darle un tinte socioafectivo a las tecnologías para los que somos de mi generación o los que no ejercitamos tanto la tecnología. A nivel de los estudiantes, las problemáticas insisten, chicas, con lo que ustedes venían diciendo en este sentido. Por ejemplo, en el CEFORDAT, que es una institución muy prestigiosa, a la cual este año comencé a trabajar, en algunos es una población muy heterogénea. Estoy dando clases para acompañante terapéutico. Y bueno, en algunos contextos hay familias que comparten un celular, ¿no? Con conectividad y sin datos. Entonces, la manera de aprender es a tal hora y en tal momento, porque es un celular comunitario de la familia, quiero decir. Entonces, en algunos casos uno no los puede convocar a una virtualidad presencial, digamos, sincrónica, porque no hay con quién. Entonces, esto que vos decías, Adri, también, de la forma de cómo la exclusión ahora viene por lo tecnológico, ¿no? Por las pobrezas estructurales, por la falta de insumos, por la falta de espacios. Yo soy de las que creen que para estudiar hay que tener un espacio de mínimo de tranquilidad, y hoy mis estudiantes comparten sus contextos de estudio con otras generaciones. Tengo adultos que estudian, que bueno, tienen que esperar que sus hijos terminen y después ellos a escribir. Entonces, dentro de lo educacional es complejo en las etapas de los adultos, porque son adultos que están haciendo un gran esfuerzo para lograr un título, una posibilidad laboral diferente, pero en un contexto que tiene que cuidar a sus niños, en que tiene que cuidar a sus adolescentes. Entonces, esto es muy complejo. Bueno, estas eran las líneas más importantes que yo quería marcar. A mí lo que más me preocupa es en el contexto de la clínica, ¿no? Porque si bien yo pensaba, ¿no? Las dos áreas donde yo trabajo son derechos humanos,
o sea, el derecho a la salud y el derecho a la educación, muy poca gente tiene pleno derecho de ascribir a estas lógicas. Entonces, yo creo que, a ver, esto lo pongo en debate, ¿no? Yo creo que lo que podamos no hacer a nivel educacional lo podemos reparar luego, pero los daños psicológicos, vinculares, abandónicos, que están transcurriendo en este momento van a ser muy complejos para reparar, porque hay gente que esta sensación de orfandad los ha atravesado y le ha resignificado ausencias anteriores. Que nosotros hemos tenido la dictadura militar que ha hecho desaparecer a muchas personas. Este concepto objetivo y subjetivo de desaparecer, de no está, bueno, en muchas de mis pacientes adultas se les ha resignificado de diferentes maneras. Bueno, espero haber sido clara y haber sumado algo a este conversatorio, ¿no? Claro que sí. Gracias por la invitación y saludos desde México. Estamos a 2 horas de diferencia y me da mucho gusto el poder tener este intercambio con colegas argentinos y mexicanos. Coincido mucho con lo que plantean ustedes y me gustaría plantear mi intervención en 3 niveles. Lo que han definido las autoridades de educación, lo que sucede en las familias, los alumnos y qué está pasando actualmente que se plantea un posible retorno a clases. Bueno, primero permítanme decirles que llevamos nosotros 76 días de confinamiento. México ha pasado ya por situaciones de emergencia, pero nada, evidentemente, como una pandemia. Ustedes saben que ha habido temblores en donde pues hay daños muy fuertes, tanto materiales como humanos, y estas experiencias nos han permitido observar la gran solidaridad que hay. La gente sale, ayuda, con recursos o sin ellos, pero hoy fue diferente, hoy no podemos salir. No hay esta posibilidad de compartir con el otro y de solidarizarnos con algo que nos está sucediendo a los mexicanos. Es el encierro. Y dice uno de nuestros exrectores, es un distanciamiento físico, pero hay que tener mucho cuidado de que no sea afectivo, que no sea social, de tener esta relación y este intercambio. Bien, de estos planos que yo les decía, ¿qué sucede en cuanto se declara el confinamiento? La Secretaría de Educación Pública, la encargada, la responsable de la educación básica, define un programa de aprender en casa. Y se da la posibilidad de que a través de internet, por televisión y por radio, se desarrollen las clases. En el caso de mi institución, la UNAM, que alberga aproximadamente a 360,000 estudiantes, se dice, la UNAM sigue activa, estamos trabajando desde casa. La UNAM no se detiene. Este discurso oficial, que la verdad debo reconocer, a nadie nos tomó preparados. Para todos fue sorpresivo, inesperado, con mucho temor, pero desde mi punto de vista, las autoridades no tomaron en cuenta algunos elementos que ustedes han abordado muy bien. La brecha digital, no solo en los alumnos, también en los profesores. Algunos de nuestros profesores, además de la falta de formación, no cuentan con los recursos tecnológicos. Algunos datos, fíjense ustedes, 4 de cada 10 alumnos tiene computadora. Y de estos, 3 de cada 10 tiene conexión a Internet. Entonces, esta brecha digital, lo que se refleja en estos momentos son las condiciones de desigualdad
en las que arrancan las clases a distancia.